Cuando mi nuera me dijo que cuidaría de mí tras la muerte de mi esposo, yo le creí cada palabra. Días después estaba revisando documentos falsificados que planeaba usar para robarme todo. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado una serpiente en mi propio jardín, y ahora estaba lista para atacar. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro que ni la mejor telenovela podría imaginar. Mi nombre es Clara Rivera y hasta hace poco pensaba que tenía todo lo que una mujer podría desear. 40 años casada con Alejandro, el amor de mi vida y padre de mi único hijo, Andrés. Vivíamos en una hermosa casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, rodeados de lujos y comodidades que Alejandro había conseguido con décadas de trabajo duro. Nunca me preocupé por el dinero. Mi esposo era un empresario exitoso, dueño de Rivera Construcciones, una de las empresas más importantes del país. Teníamos propiedades, inversiones, cuentas bancarias saludables y, lo más importante, una familia unida y feliz, o eso creía yo. Hace 6 meses, Alejandro murió repentinamente de un infarto. El dolor fue insoportable. Después de 4 décadas juntos, me quedé completamente sola. Bueno, no exactamente sola. Tenía a mi hijo Andrés y a mi nuera Lucía, con quien se había casado hace 3 años. Lucía parecía ser la nuera perfecta. Bella, educada, siempre atenta. Desde que conoció a Andrés, me trataba como a una madre. Después de la muerte de Alejandro, se mudó a mi casa junto con mi hijo para cuidarme y apoyarme en mi duelo. No te preocupes por nada, suegra, me decía mientras me servía té en las tardes. Andrés y yo nos encargaremos de todo. Tú solo concéntrate en sanar. Sus palabras eran música para mis oídos. En medio de mi dolor, agradecía tener una familia tan amorosa y dedicada. Qué ingenua fui. Todo cambió la noche en que no podía dormir y bajé al despacho de Alejandro. Necesitaba sentirme cerca de él, oler su perfume en su sillón de cuero, tocar sus cosas. Fue entonces cuando lo vi, un folder que sobresalía ligeramente del cajón de su escritorio. Script Part Separator iguala. Lo abrí sin pensar demasiado y encontré documentos extraños. Papeles legales con mi firma, pero yo nunca los había firmado. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras revisaba uno por uno, un poder notarial, autorizaciones bancarias, incluso una carta donde supuestamente cedía el control de la empresa a mi hijo. Todas las firmas eran casi perfectas, pero había un detalle que el falsificador no conocía. Desde hace años yo firmaba con un pequeño punto debajo de la A de Clara, algo tan sutil que solo Alejandro sabía. Estas firmas no lo tenían. Sentí que el aire me faltaba. ¿Quién haría algo así? La respuesta llegó esa misma noche cuando, desde el pasillo oscuro, escuché voces que venían de la habitación de Andrés y Lucía. La puerta estaba entreabierta. El abogado dice que necesita los papeles antes del viernes, era la voz de Lucía. Si no actuamos ahora, tendremos que esperar meses para la siguiente audiencia. No sé, Lucía, mi hijo sonaba inseguro. ¿No podemos simplemente hablar con mi madre? Al final es su dinero. ¿Su dinero? La voz de Lucía cambió completamente, áspera como lija. Tu padre construyó ese imperio, no ella. Además, ¿qué va a hacer una vieja con tanto dinero? En cambio, nosotros podríamos expandir el negocio, viajar, vivir como merecemos. Pero falsificar documentos, ya lo hablamos, Andrés. Tu madre no está bien desde que murió tu padre. Los médicos lo confirmaron. Ella necesita que alguien administre sus bienes. Estamos protegiéndola de sí misma. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. ¿Médicos? Yo no había visto a ningún médico que declarara algo así. Era todo una mentira. El viernes firman el juez y los testigos, continuó Lucía. Con la declaración de incapacidad, todo pasará a nuestro control. La empresa, las propiedades, las cuentas, todo. Me alejé en silencio, temblando. Viernes. Tenía exactamente 3 días para detener esta locura. Esa noche no dormí. Mi nuera, esa mujer que me abrazaba cada mañana, estaba planeando robarme todo, declarándome incapaz mental. Y lo peor, había convencido a mi propio hijo de participar en esta traición. Script Part Separator iguala.
Al amanecer tomé la decisión más difícil de mi vida, no podía confiar en nadie bajo mi propio techo. Fingí normalidad durante el desayuno, sonriendo mientras Lucía me servía café. ¿Dormiste bien, suegra?, preguntó con falsa preocupación. Como un bebé, mentí, mirándola directamente a los ojos. Apenas salieron de casa, llamé a Diego, el abogado de la familia desde hace 20 años. Si alguien podía ayudarme, era él. Lo necesitaba urgentemente. Clara, qué sorpresa, me dijo al recibirme en su despacho 2 horas después. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté todo, los documentos falsificados, la conversación que escuché, la supuesta declaración de incapacidad que se firmaría el viernes. Diego me escuchó atentamente, pero algo en su expresión me inquietó. Entiendo tu preocupación, pero quizás Andrés y Lucía solo quieren protegerte, dijo con tono pausado. ¿El duelo puede afectar nuestra capacidad de ¿estás diciendo que estoy loca? Lo interrumpí, incrédula. No, Clara, solo digo que después de una pérdida como la tuya es normal necesitar ayuda para manejar asuntos complejos. Fue entonces cuando lo entendí. La forma en que evitaba mi mirada, como jugueteaba con su lapicero. Diego estaba involucrado. Mi propio abogado, amigo de la familia por décadas, también era parte de la conspiración. Ya veo, dije, levantándome. Gracias por tu tiempo. Clara, espera. Salí de su oficina con el corazón hecho pedazos pero con la mente más clara que nunca. Estaba sola en esto. Completamente sola. O eso pensaba hasta que recordé a Mercedes, la antigua secretaria de Alejandro, quien se había jubilado el año pasado después de 30 años con nosotros. Si había alguien que conocía todos los secretos de mi esposo, era ella. La llamé desde un teléfono público, temiendo que mi celular estuviera intervenido. Mercedes accedió a verme inmediatamente. ¿Qué ocurre, Clara? Te noto angustiada, me preguntó al recibirme en su modesto apartamento. Necesito tu ayuda, Mercedes. Mi vida y todo lo que Alejandro construyó está en peligro. Script part separator igual a. Le conté todo a Mercedes, quien me escuchó horrorizada. Alejandro se revolcaría en su tumba si supiera esto, dijo finalmente. Siempre desconfió de Lucía, ¿sabes? Decía que había algo en ella que no cuadraba. Mi corazón dio un vuelco. Alejandro también lo había notado. ¿Por qué nunca me dijo nada? Te veía tan feliz con la relación de Andrés. No quiso preocuparte sin pruebas. Mercedes se levantó y sacó una pequeña llave de un cofre. Alejandro me dio esto la semana antes de morir. Me hizo jurar que solo te la entregaría si algún día tenías problemas graves. La llave pertenecía a una caja de seguridad en un banco que no era el nuestro habitual. Alejandro siempre pensaba en todo. Al día siguiente, mientras Lucía y Andrés estaban ocupados con sus preparativos, visité el banco. Dentro de la caja encontré un sobresellado con mi nombre, un USB y documentos legales. La carta me dejó helada. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas se confirmaron. Lucía no es quien dice ser. Su nombre real es Verónica Mondragón y tiene antecedentes por estafa en 3 estados diferentes. Se acercó a nuestro hijo con un plan claro. El USB contiene pruebas, fotos, su verdadera identidad. Protégete y protege a nuestro hijo. Siempre tuyo, Alejandro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo estaba enfrentando un intento de robo, estaba lidiando con una estafadora profesional que había engañado a mi hijo por años. Los documentos legales eran aún más impactantes. Alejandro había creado un fideicomiso secreto donde estaban protegidos la mayoría de nuestros bienes. Solo yo podía acceder a él con una cláusula específica que invalidaba cualquier declaración de incapacidad que no fuera firmada por 3 médicos específicos de su confianza. Mi esposo me había dejado un escudo invisible. Ahora tenía que usarlo para contraatacar. Al salir del banco me encontré cara a cara con Diego. No fue coincidencia. Te vi entrar, Clara, dijo nerviosamente. ¿Qué haces aquí? La pregunta es ¿qué haces tú siguiéndome?, respondí sosteniendo mi bolso con fuerza, donde guardaba las pruebas. ¿Cuánto te está pagando Lucía? La culpa asomó en sus ojos antes de que pudiera disimularla. No es lo que piensas, nunca es lo que uno piensa, ¿verdad, Diego?
Script part separator igual a. Me alejé de Diego, pero él me tomó del brazo con fuerza. No sabes con quién te estás metiendo, Clara, susurró. Lucía tiene contactos poderosos. No es solo una estafadora. Suéltame o grito ahora mismo, amenacé mirándolo fijamente. Diego aflojó su agarre, pero su mirada era clara, esto se había convertido en algo peligroso. Regresé a casa con un plan formándose en mi mente. Necesitaba actuar rápido. Quedaban solo 48 horas antes de la audiencia donde me declararían incapaz. Esa noche, durante la cena, Lucía estaba particularmente atenta. Suegra, he estado pensando que deberíamos renovar tu guardarropa, dijo con falsa dulzura. Mañana podríamos ir de compras. Qué considerada, Lucía, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Pero mañana tengo otros planes. ¿Planes? Su voz delataba sorpresa. ¿Qué planes? Cosas de viejas, contesté vagamente. Nada que deba preocuparte. Vi cómo intercambiaba miradas con Andrés. Mi pobre hijo, tan manipulado que ni siquiera reconocía a la víbora que tenía por esposa. Esa misma noche, mientras todos dormían, copié el contenido del USB en mi tablet. Lo que encontré me dejó sin aliento, fotos de Lucía, o mejor dicho Verónica, con otro hombre en situaciones comprometedoras. El hombre era nada menos que Ricardo Montalbán, dueño de la constructora rival de mi esposo. Las fechas de las fotos eran recientes. Incluso había algunas tomadas después de la muerte de Alejandro. El plan era más elaborado de lo que pensaba, no solo querían mi dinero, sino destruir la empresa que mi esposo había construido con tanto esfuerzo. Entre los archivos también encontré correos electrónicos donde planeaban vender los activos de Rivera Construcciones a Montalbán por una fracción de su valor, una vez que tuvieran el control. Todo el esquema estaba claro ahora. Pero aún me quedaba una duda, ¿Andrés era parte consciente de todo esto o también era una víctima? Script part separator igual a. La respuesta llegó al día siguiente cuando, fingiendo salir de compras, visité a Roberto, el contador de la empresa que siempre había sido leal a Alejandro. Tu hijo no sabe nada del plan de venta, me confirmó Roberto después de mostrarle los correos. Lucía maneja documentos diferentes con él y con Montalbán. A Andrés le hace creer que solo quiere protegerte mientras planea con Montalbán desmantelar la empresa. ¿Y Diego? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Está hasta el cuello en esto. Recibe una comisión del 15% por la transacción. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Mi hijo no era un traidor, solo un idiota enamorado. Pero eso significaba que tendría que abrirle los ojos de la manera más cruel posible. Regresé a casa con una estrategia clara. Primero, necesitaba aliados. Llamé a Mercedes y Roberto, quienes accedieron a ayudarme. Luego contacté a los 3 médicos mencionados en los documentos de Alejandro. Finalmente hice la jugada más arriesgada, llamé directamente a Ricardo Montalbán. Señora Rivera, qué sorpresa, su voz sonaba cautelosa por teléfono. Tengo algo que podría interesarle, señor Montalbán. Algo sobre su amante Verónica y sus planes. Hubo un silencio tenso antes de su respuesta. ¿Cuándo podemos hablar? Acordamos vernos esa misma tarde en un café discreto. Lo que Montalbán no sabía es que yo llevaría una grabadora. Mientras tanto, Lucía estaba cada vez más nerviosa. Me observaba constantemente, revisaba mi habitación cuando creía que no me daba cuenta. Una vez la sorprendí husmeando en mi bolso. ¿Buscas algo, querida? Pregunté con fingida inocencia. Solo tus pastillas para la presión, tartamudeó. Me preocupa tu salud. Qué considerada, sonreí. Pero nunca he tomado medicamentos para la presión. Script part separator igual a. Su rostro palideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Debo estar confundida con las vitaminas, dijo forzando una sonrisa. El estrés de cuidarte me tiene distraída. La reunión con Montalbán fue reveladora. El hombre era tan arrogante que apenas necesitó presión para confesar. Verónica es un activo valioso, dijo saboreando su whisky. Tiene talento para infiltrarse donde se necesita. ¿Cómo lo hizo con mi hijo?
Montalbán soltó una carcajada que me heló la sangre. Su hijo fue el objetivo más fácil. Un niño rico con hambre de afecto. Verónica solo tuvo que batir las pestañas. ¿Y cuál es el verdadero plan? Pregunté mientras la grabadora en mi bolso capturaba cada palabra. Negocios, señora Rivera. Su esposo rechazó fusionarse conmigo por años. Ahora que no está, la empresa será mía por una fracción de su valor. Y usted, bueno, digamos que tendrá una jubilación tranquila en alguna institución discreta. Su frialdad me dejó sin aliento. Estos no eran simples estafadores, eran depredadores sin escrúpulos. ¿Y mi hijo? Montalbán se encogió de hombros. Colateral. Cuando Verónica termine, lo dejará destrozado y sin un centavo. Es su especialidad. Salí de esa reunión temblando, pero con la evidencia que necesitaba. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Mañana sería la audiencia para declararme incapaz. Esa noche, durante la cena, Andrés me dio la noticia. Mamá, mañana iremos al juzgado. Es solo un trámite para proteger el patrimonio familiar. ¿Quién estará allí? Pregunté inocentemente. El juez Mendiola a algunos testigos, Diego como nuestro abogado, es algo rutinario. Lucía, sentada a su lado, asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes por nada, suegra. Nosotros cuidaremos de todo. Si ella supiera lo que yo había preparado para mañana, no dormiría esta noche. Script part separator iguala. Apenas pude dormir esa noche. El reloj marcaba las 3:14 de la madrugada cuando escuché pasos en el pasillo. Me asomé sigilosamente y vi a Lucía hablando por teléfono en susurros. Todo listo para mañana. Sí, los testigos están comprados. El juez no hará preguntas. No, Andrés no sospecha nada. En cuanto firme la declaración de incapacidad, transferimos todo. 2 días más y terminamos con esta farsa. Cada palabra era una puñalada. Esta mujer había calculado cada paso desde el principio. A la mañana siguiente me vestí con especial cuidado, un traje sastre negro que me había regalado Alejandro, perlas auténticas y un maquillaje discreto pero impecable. Si iban a juzgar mi capacidad mental, al menos me verían como la empresaria respetable que siempre fui. Estás muy elegante, mamá, comentó Andrés sorprendido. Es un día importante, ¿no? Respondí con fingida ingenuidad. Lucía me miró con suspicacia. Algo en mi actitud la inquietaba, pero no podía señalar qué. Llegamos al juzgado a las 10 en punto. El juez Mendiola, un hombre de aspecto severo, ya esperaba en su despacho. Diego estaba allí, evitando mi mirada. También había 2 médicos que nunca antes había visto y un notario con aspecto nervioso. Comencemos, dijo el juez. Estamos aquí para evaluar la capacidad mental de Clara Rivera y determinar si requiere tutela legal para administrar sus bienes. Andrés tomó mi mano, genuinamente preocupado. Mi pobre hijo, tan ciego ante la verdad. Antes de proceder, interrumpí con voz clara, me gustaría hacer una petición, su señoría. Todos se quedaron perplejos. La Clara sumisa y deprimida que esperaban encontrar había desaparecido. Script part separator iguala. Una petición. El juez me miró sorprendido. Sí, su señoría. Solicito que se permitan entrar a algunas personas que esperan afuera. Son relevantes para este proceso. Lucía se tensó visiblemente. Diego comenzó a sudar. El juez, confundido, asintió. Adelante. Las puertas se abrieron y entraron Mercedes, Roberto, los 3 médicos mencionados en los documentos de Alejandro, y para sorpresa de todos, Ricardo Montalbán. La cara de Lucía se transformó en una máscara de terror. ¿Qué significa esto? Balbuceó. ¿Qué hace él aquí? ¿Conoces al señor Montalbán, Lucía? Pregunté inocentemente. Es extraño porque según recuerdo, nunca los he presentado. Andrés miró a su esposa confundido. ¿Lo conoces? Antes de que pudiera responder, saqué mi tablet y la conecté al sistema audiovisual del juzgado. Su señoría, antes de que declare sobre mi supuesta incapacidad, me gustaría presentar algunas pruebas.
Las fotos de Lucía con Montalbán aparecieron en la pantalla. Fotos íntimas recientes. Andrés se puso pálido. Esto debe ser un montaje, murmuró Lucía desesperada. También son un montaje los correos donde planean vender Rivera Construcciones por una fracción de su valor. Continué mostrando los documentos. ¿O los antecedentes penales de Verónica Mondragón por estafa en 3 estados diferentes? El juez Mendiola se quitó las gafas, visiblemente impactado. Señora Rivera, estas son acusaciones muy serias. Y tengo más, su señoría. Reproduje la grabación de mi conversación con Montalbán, donde confesaba todo el plan. Andrés se levantó de golpe, mirando a Lucía como si fuera la primera vez que la veía. ¿Verónica? Su voz temblaba. ¿Todo fue mentira? Lucía, acorralada, cambió de estrategia instantáneamente. Andrés, cariño, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Gritó mi hijo. ¿Qué has estado engañándome? ¿Qué planeabas robar a mi madre? ¿Que ibas a vender la empresa de mi padre? La sala estaba en completo caos. Diego intentó escabullirse, pero Roberto bloqueó la puerta. ¿Y usted, juez Mendiola?, dije enfrentándolo. ¿Cuánto le pagaron para presidir esta farsa? Script part separator iguala. El juez palideció, mirando nerviosamente a su alrededor. Era evidente que estaba implicado. Esto es un ultraje, intentó defenderse, pero su voz carecía de autoridad. ¿Ultraje? Me acerqué lentamente. Ultraje es que un juez se preste para declarar incapaz a una mujer en pleno uso de sus facultades. Tengo aquí informes de los 3 médicos que mi esposo designó en su testamento como únicos autorizados para evaluar mi capacidad. Los 3 doctores se adelantaron, presentando sus credenciales. La señora Rivera fue examinada ayer por nosotros, declaró el doctor Martínez, el neurólogo. No solo está perfectamente capaz, sino que demuestra una lucidez extraordinaria dadas las circunstancias. El juez Mendiola comenzó a recoger sus papeles, claramente buscando una salida. Pero no había escapatoria. Roberto ya había llamado a la policía, que esperaba fuera. Lucía, viendo que todo estaba perdido, mostró su verdadera cara. Eres una vieja estúpida, me espetó con veneno. ¿Crees que has ganado? Tengo contactos que tú ni imaginas. ¿Te refieres a estos contactos? Mostré otra imagen en la pantalla. Era Lucía con Diego y otros 2 hombres que había identificado como jueces corruptos de otros distritos. Andrés parecía devastado, incapaz de procesar tanta traición. ¿Por qué, Lucía? Preguntó con voz quebrada. Te di todo, te amaba, nunca te amé, respondió ella con crueldad. Era solo un medio para llegar a esto, señaló los documentos de la empresa. Un niño rico y tonto, fácil de manipular. Esas palabras fueron como una bofetada para mi hijo. Vi cómo algo se rompía en él, pero también cómo su mirada cambiaba del dolor a la indignación. La puerta se abrió y 2 oficiales de policía entraron. Juez Mendiola, Diego Fuentes, Verónica Mondragón alias Lucía Gómez, están detenidos por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Script part separator iguala. Mientras los policías esposaban a Lucía, ella seguía gritando amenazas. Su bella máscara había caído completamente, revelando a la verdadera Verónica, una mujer despiadada capaz de cualquier cosa por dinero. Esto no termina aquí. Vociferó mientras la arrastraban. Ricardo, haz algo. Pero Montalbán también estaba siendo esposado. Su expresión era una mezcla de furia e incredulidad. Nunca esperó que una vieja como yo pudiera desbaratar sus planes. Señora Rivera, dijo uno de los oficiales, necesitaremos su declaración completa en la comisaría. Por supuesto, oficial. Tengo toda la documentación preparada. Miré a mi hijo, que permanecía sentado con la mirada perdida. Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. Andrés, lo siento tanto. No, mamá, me interrumpió con voz quebrada. Yo lo siento. Debí confiar en ti, debí ver lo que estaba pasando. Papá siempre decía que eras la más inteligente de la familia, y tenía razón. Abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo cómo temblaba. El golpe había sido devastador, pero al menos estábamos juntos.
Los siguientes días fueron una vorágine de declaraciones, abogados y papeleos. La prensa local se enteró del escándalo y pronto los titulares gritaban: viuda desenmascaró red de estafadores que intentaron robar Imperio Constructor. Diego confesó todo a cambio de una reducción de pena. Lucía, en cambio, se mantuvo desafiante hasta el final. Una semana después de aquella audiencia fatídica, me encontraba en el despacho de Alejandro revisando documentos cuando Andrés entró. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hijo. He estado pensando, quiero aprender. Aprender de verdad sobre la empresa, sobre lo que papá construyó. No como antes, cuando solo fingía interés». Le sonreí con ternura. Mi hijo por fin estaba madurando. Script part separator iguala. Ese es el mejor regalo que podrías darme, le dije, emocionada por este nuevo comienzo. 2 semanas después de la detención de Lucía, recibimos la noticia de que intentaría un trato con la fiscalía. Quería reducir su condena a cambio de información sobre otros delitos de Montalbán. Me citaron para una confrontación en la cárcel. Entrar a ese lugar gris y frío me provocó escalofríos, pero mantuve la cabeza alta. Lucía me esperaba en una sala de visitas, vestida con el uniforme naranja de presa. Sin maquillaje y con ojeras profundas, parecía 10 años mayor. Clara, me saludó con una sonrisa torcida. Qué amable al visitarme en este palacio. Me senté frente a ella, mirándola directamente. ¿Qué quieres, Verónica? Vaya, ahora usas mi nombre real. Nos estamos sincerando. Siempre fui sincera. Tú eras la mentirosa. Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sabes que saldré eventualmente. Quizás en 3 años con buena conducta. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Lo que hiciste, humillarme así, su mirada se endureció. Nadie me hace eso sin consecuencias. ¿Sabes la diferencia entre nosotras? Respondí sin amedrentarme. Que yo no te odio. Solo te compadezco. Vivir sin amor verdadero, manipulando y engañando, qué existencia tan vacía. No me compadezcas. Golpeó la mesa con fuerza. Tú no sabes nada de mí. Sé suficiente. Y mientras tú planeas venganzas en esta celda, yo estaré reconstruyendo la relación con mi hijo y dirigiendo el legado de mi esposo. Me levanté para marcharme, pero sus palabras me detuvieron. Alejandro no era el santo que crees. Pregúntale a Mercedes sobre Panamá. Me quedé paralizada. ¿Panamá? Alejandro nunca mencionó negocios allí. Más mentiras, dije, pero mi voz tembló ligeramente. Lucía sonrió, sabiendo que había plantado la semilla de la duda. A veces las mejores mentiras son las que cuentan nuestros seres queridos. Script part separator iguala. Salí de la cárcel con esa frase resonando en mi cabeza. ¿Qué había querido decir Lucía con lo de Panamá? ¿Era solo otro intento de manipulación, o había algo de verdad en sus palabras? No quería darle importancia, pero la duda me carcomía. Esa misma tarde llamé a Mercedes. ¿Panamá? Su voz tembló ligeramente al otro lado del teléfono. No sé a qué te refieres, Clara. Mercedes, te conozco desde hace 30 años. Sé cuándo mientes. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Deberíamos hablar en persona. Nos encontramos en un café discreto al día siguiente. Mercedes parecía incómoda, evitando mi mirada mientras removía su té. Alejandro tenía una cuenta en Panamá, confesó finalmente. ¿Una cuenta importante? ¿Una cuenta bancaria? Eso no es tan grave, respondí, aliviada. Mercedes negó con la cabeza. No solo una cuenta, también un apartamento. Y él lo visitaba regularmente. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Estás insinuando que Alejandro tenía? No lo sé con certeza, Clara, me interrumpió. Solo sé que viajaba allá 4 veces al año, siempre solo, siempre con la excusa de negocios internacionales. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Había sido engañada durante años por el hombre que creía conocer mejor que a mí misma? ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté con un nudo en la garganta. Porque Lucía o Verónica, o como se llame, lo sabe.
Y si lo sabe, podría usarlo contra ti. Regresé a casa aturdida. 40 años de matrimonio y ahora descubría que quizás vivía con un extraño. Pero no podía rendirme a la duda sin pruebas. Esa noche, mientras Andrés dormía, bajé al despacho de Alejandro y comencé a buscar meticulosamente. Revisé cada cajón, cada carpeta, incluso detrás de los cuadros. Nada. Entonces recordé algo. Alejandro siempre bromeaba diciendo que los mejores secretos se esconden a simple vista. Miré su viejo globo terráqueo, ese que usaba como adorno. Nunca me había fijado que Panamá estaba marcado con un pequeño punto rojo. Lo giré y, para mi sorpresa, la base era hueca. Dentro encontré otra llave y una tarjeta con una dirección en Ciudad de Panamá. Mi mundo se desmoronaba por segunda vez en menos de un mes. Primero mi nuera, ahora mi difunto esposo. ¿En quién podía confiar realmente? Necesitaba respuestas. Sin decirle nada a Andrés, reservé un vuelo a Panamá para la semana siguiente. Era un viaje que nunca pensé hacer, pero que ahora parecía inevitable. Llegué a Ciudad de Panamá con el corazón latiendo furiosamente. La dirección me llevó a un edificio elegante en un barrio exclusivo. Usé la llave y entré a un apartamento precioso con vista al mar. Lo que encontré allí me dejó sin aliento, fotos familiares. Montones de ellas. Pero no era una amante lo que Alejandro escondía. Era una hija. Una joven de unos 20 años que se parecía asombrosamente a él. Entre los documentos encontré cartas, certificados de nacimiento y la verdad. Antes de conocerme, Alejandro había tenido una relación con una mujer panameña. Cuando se enteró de que estaba embarazada, ya estábamos comprometidos. Él nunca abandonó a su hija, pero tampoco tuvo el valor de decirme la verdad. La última carta era de Alejandro para mí, fechada una semana antes de su muerte. Clara, si estás leyendo esto, es porque finalmente conoces a Mariana, mi hija. No tengo excusas para habértelo ocultado tantos años. Solo puedo decir que te amé profundamente y que temía perderte. Espero que algún día puedas perdonarme y quizás conocer a la extraordinaria joven que es tu hijastra. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía si sentir rabia, dolor o compasión. Alejandro había mantenido una doble vida, pero no por lujuria sino por responsabilidad, hacia una hija que no pidió nacer. Encontré también el número de Mariana. Con manos temblorosas, la llamé y acordamos vernos. Cuando nos encontramos al día siguiente, fue como ver a Alejandro en versión femenina. Ella ya sabía quién era yo. Mi padre me habló mucho de ti, dijo con voz suave. Siempre con admiración y amor. ¿Sabías que yo no conocía tu existencia? Pregunté. Lo supe hace pocos años. Fue difícil entenderlo. Hablamos durante horas. Mariana era profesora universitaria, inteligente y compasiva. Me contó cómo Alejandro la visitaba regularmente, cómo pagó sus estudios, cómo la aconsejaba. De repente entendí la verdadera lección de todo este drama. Los secretos siempre salen a la luz, pero lo que hacemos cuando los descubrimos define quiénes somos realmente. Regresé a México con una extraña paz interior y una invitación para Mariana, conocer a su medio hermano Andrés. Hoy, un año después, nuestra familia ha crecido. Andrés y Mariana desarrollaron un vínculo especial. La empresa prospera bajo nuestra dirección compartida. Y yo aprendí que la vida nunca deja de sorprendernos, para bien o para mal. Lucía sigue en prisión, aunque sé que algún día saldrá. Pero ya no le temo. Porque ahora sé quién soy, una mujer que sobrevivió a la traición, que descubrió secretos dolorosos, y que encontró la fuerza para perdonar y seguir adelante. Mi nombre es Clara Rivera, y esta es mi historia. Una historia que me enseñó que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay luz si sabemos dónde buscarla.